Con todos, muchas gracias por estar presentes, por estar interesados en este tema. Creo que es poco reconocido en el tópico de los monumentos del Centro Histórico de Lima. Lo que vamos a tratar va a estar dividido en dos partes. La primera es cuáles son los antecedentes y la introducción de las fuentes. A nivel teórico y a nivel metodológico, lo que estamos abordando son las fuentes, no como fuentes como mobiliario urbano, sino como, digamos, monumentos, ¿no? Es decir, fuentes, monumentos que guardan, preservan un punto en la memoria de la historia de la ciudad. Eso lo vamos a sustentar en la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar sobre 4 casos específicos y la sustentación de la primera parte pues la vamos a, va a servir para esta segunda, ¿no? Vamos a empezar con la fuente de la Plazuela de San Francisco, que se compró para el Hospicio Manrique en el año 1866. Luego vamos a hablar sobre la fuente de los Tritones, que está actualmente en la Plaza Italia, antiguamente Plaza Santa Ana. La fuente de la Plazuela de Buenos Aires, en Barrios Altos. Y también, acá debería decir fuente Unanue, la fuente Unanue que fue colocada en ese año. Todo esto parte de la investigación, los resultados de la investigación de estos 5 libros que son monumentos en el Bicentenario. Para abordar estos temas o este tema de las fuentes monumento, se ha tenido que extraer algunas partes del tomo 1, por ejemplo. Aquí tienen el QR, si es que en caso quieran acceder a él. Y también el tomo 5. Entonces, parte de estos 2 volúmenes sustentan lo que vamos a hablar hoy día. Empezando directamente sobre los antecedentes. Bien, es importante señalar que antes de empezar con las investigaciones en ProLima, yo tenía un desarrollo de un tema de investigación que era la Fontana de Tacna. La Fontana de Tacna es la fuente que está en el Paseo Cívico de Tacna. Esta pieza fue restaurada en el año 2007, entre junio y noviembre. Como se puede ver en estas fotografías, quienes intervinieron fueron los restauradores Herman Guzmán y Luis Baltasar Moretti. Ellos en el año 2017, del 16, perdón, al 17, me consultan si es que hay una viabilidad de publicar el trabajo que ellos han hecho como restauradores, a lo cual ellos también habían hecho una investigación sencilla que necesitaba una pericia, digamos, mayor, una investigación más profunda, y por eso me convocaron a mí para que sea un trabajo colectivo, es decir, historiador del arte y también un conservador restaurador, ¿no? Entonces, se hizo. En el año 2017 se registró en la Universidad San Marcos este proyecto y terminó reconocido y publicado en el año 2019, en julio. Todos estos años, 2016-19, fue lo que duró este proyecto y vamos a ver por qué tiene relación directamente con lo que hemos hablado. Ya de por sí el tema de la Fontana de Tacna es una fuente monumento. En este libro es donde se sustenta por qué es una fuente monumento, qué es una fuente monumento, ¿no? Aquí tienen el QR si es que desean también descargar este libro. Ahora, en el 2019, en agosto, al mes siguiente de haberse publicado el libro, de haber salido de imprenta, ProLima, directamente por Luis Martín Bogdanovich, me contacta y me dice, podemos presentar tu libro en ProLima, en la Casa Pasoldán. Y así fue, así resultó. Se hizo esta presentación en agosto y fue el inicio de, poco a poco, mi introducción en el ámbito de los monumentos públicos en el Centro Histórico de Lima. Entonces, para ir directo al grano, ¿qué es una fuente monumento? Bien, es interesante notar que la fuente de agua más importante del centro histórico es la fuente de la Plaza Mayor, ¿no? Tiene su propio discurso político, tiene su propio discurso iconográfico en el que se representa digamos, la victoria que tiene el poder real, la victoria que tiene el poder hispano, virreinal, sobre el poder de los infieles o de los indígenas representados, según Francisco Stasny, en estas sierpes o en estas suerte de representación del pecado, la infidelidad y también de los herejes, ¿no? Entonces, por eso es que se ve esta suerte de cópula violenta entre un león y una sierpe. Esta es la interpretación muy interesante de Stasny, que le hemos extendido, digamos, ¿no? Le hemos recogido, ¿no? Ahora,
Damos un salto al siglo XIX y sabemos que la repitencia de este nuevo formato que son las exposiciones universales que se dan tanto en Londres como en París. La primera de ellas ocurre en Londres. Aquí tenemos, por ejemplo, la exposición donde se muestra ya no una producción artesanal o artística de una sola pieza de lo que antiguamente se producía en material metálico, por ejemplo en bronce, por ejemplo en fierro fundido, sino más bien es la masificación, la instrumentalización del hierro fundido y cómo a través de un molde se puede replicar un solo molde en distintas esculturas y estas vendidas a distintos puntos del mundo. Es la masificación de la escultura pública. Entonces, en el siglo XIX empieza esto justo con esta exposición, pero especialmente para tener. Bueno, acá tenemos una imagen de 1889 que es otra de los usos del fierro fundido. Piensen en los ferrocarriles, piensen en incluso el mobiliario urbano, los postes, a gas primero, luego electricidad, etcétera. Todos estos usos de hierro fundido también se utilizan a nivel artístico, ¿no? Y esto provoca que en 1855 en París una casa llamada Dussel, del Valle de Osne o del Val d'On exponga sus méritos, sus esculturas, su stock que había producido en ese momento. El dueño original era Víctor André, Víctor André es el apellido, y en esta exposición se exhibe su más lujosa y más compleja pieza, que es precisamente esta de aquí, la que tenemos a la derecha. En una suerte de compendio donde se habla sobre esta exposición, se habla y se elogia esta escultura, esta fuente que tenemos a la mano derecha, como una de las más importantes y las que, digamos, había roto esquemas en ese momento de producción de esculturas en fundición de hierro. Entonces, esta también se vende a través de catálogos y, por ejemplo, aquí tenemos este modelo se repite en los siguientes años y se vende a todo el mundo y a todos los países del mundo, y en 1912 se sigue replicando, ¿no? ¿Qué tenemos? Que esta fuente tiene como protagonistas a 4 figuras mitológicas, Asis y Galatea, que forman una paridad, es decir, un maridaje, que representan, digamos, el agua dulce, sobre todo los dominios sobre los ríos, y por otro lado a Neptuno y Anfítrite, que representan los dominios sobre los mares, los ríos y sobre todo los flujos, digamos, que existen en la corteza terrestre, ¿no? Y esta fuente está presente tanto en Canadá en 1854, en Gironda, en Francia, en el mismo año, en el 56, en Egipto también. Hay otro ejemplar en Tasmania, Australia, hay otro ejemplar en Brasil, hay otro ejemplar en España, hay otro ejemplar en Suiza, hay otro ejemplar aquí cerca en Buenos Aires, hay otro ejemplar en Tacna, esa es justamente la fontana de Tacna, y también en Chile, Valparaíso, ¿no? Entonces, entendiendo que esta fuente, la fontana de Tacna, tiene una trascendencia artística innegable, tanto a nivel de Europa, África y América, pues ahí están los méritos, ¿no? O sea, se puede hablar de la dimensión estética de este elemento como un valor intrínseco, ¿no? Que le pertenece a esta pieza, sea en cualquiera de sus réplicas o reproducciones. Por otro lado, cuando se inserta en Tacna, ahí ya inicia una nueva vida, porque en Tacna se le contempla como un objeto que representa progreso, porque el Estado peruano en ese momento entendía que todo tipo de compras relacionadas con objetos artísticos de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, le rendían o incluso sumaban un carácter ilustrado a su propio gobierno. Y no solo eso, sino también un carácter de tipo científico sanitario. ¿Por qué sanitario? Porque en ese momento todas las redes hidráulicas que existían en el centro histórico de Lima eran de cerámica, eran de barro cocido, una herencia del virreinato. Pero una vez que se introducen los usos del hierro fundido, no solo es una fuente escultórica, sino también se inserta, se reemplazan estas cañerías por las de hierro fundido. Hoy sabemos que es insalubre, en ese momento se entendía que era la tecnología más adecuada
para digamos, las redes de agua potable y también las de aguas servidas. Entonces, si se coloca una fuente, una plaza, es porque también implicó una obra pública en la que ya se reemplazaron todas las cañerías. Entonces, no solamente es la escultura, sino toda esta obra. Bien, entendido esto, es importante notar que a nivel, claro, tecnológico, a nivel político hay un discurso de modernidad, de higiene, pero también hay un discurso a nivel simbólico. ¿Por qué? Porque la figura de Neptuno o Poseidón, como hemos visto en la Fontana de Tacna o en esta fuente de la Fundición Baldón, se solía asociar la figura de Neptuno o Poseidón con la de Colón. Bien, los antecedentes, y ni siquiera, digamos, podemos mencionar antecedentes, en la misma plaza de Tacna, en el año 1892, se colocó una escultura de Colón, imitando el dúo escultórico, el dúo simbólico, el dúo mitológico entre Colón y Poseidón. Esto mismo lo veremos, por ejemplo, o lo hemos visto en una sesión anterior en la Alameda de los Descalzos, ¿no? Originalmente tenían las esculturas de Colón y de Poseidón. O, por ejemplo, y bueno, aquí están las esculturas hoy en día, ¿no? En Barranco y en el Callao, ¿no? En la avenida Marco Polo. Debemos de entender que en ese contexto también, ¿por qué se colocó, claro, a hacer un repaso, ¿no? ¿Por qué se colocó en realidad a Poseidón y a Colón en la Alameda de los Descalzos? Porque en el contexto de ese momento, la ciudad, la parte de la ciudad después del río, cruzando el río, es decir, el Rímac, tenía esta herencia colonial de haber sido digamos, implementada con juegos de agua durante el virreinato de Amat, de Manuel Amat. Incluso podemos ver que aquí está el riachuelo, no sé si se puede ver, sí, aquí está el riachuelo por donde pasaba el río Huatica, perdón, el río Piedralisa. La sequía de Piedralisa transcurría por este lugar, alimentaba la casa de Micaela Villegas, la Perricholi, y después esta surtió al hijo de Manuel Amat, homónimo también, Manuel Amat, ¿no? Esto con el tiempo va a hacer que la presencia del agua y el agua dulce, el agua útil de los ríos, o del río de Rima, que está canalizada por Piedralisa, tenga este simbolismo, ¿no? Por eso resulta un poco llamativo. Tenemos a las dos esculturas de los signos zodiacales que representan el calendario agrícola, el calendario industrial, y por otro lado a Poseidón y a Colón. ¿Por qué? Porque había una presencia hídrica, ¿no? Bien, entonces, por otro lado, el ideal de progreso en Colón también se repite en 1860 cuando se hace su escultura, ¿no? La escultura primero se colocó en el Rímac y luego se colocó en la plazuela de la Exposición. Esta es la plazuela de la Exposición, donde hoy día está el óvalo Grau o el monumento a Miguel Grau, y acá a la derecha también se colocó la escultura a Neptuno o Poseidón. Entonces es una cosmovisión decimonónica donde el progreso y también la abundancia del agua van de la mano. Bien, entonces lo mismo se repitió en Tacna. Bien, eso es lo que he mencionado, es un binomio Neptuno-Colón, heroísmo náutico y abundancia hídrica. Entonces el factor simbólico de esta fuente, o de las fuentes en general, de las fuentes monumento, este es el fin de esta primera parte de la exposición, es sustentar cómo las fuentes tenían también un discurso político. Y este discurso era el de mostrar que el Estado era progresista, el Estado era ilustrado y traía modernidad con estas obras. Por otro lado, el factor sociourbanístico. Vamos a ver que estas piezas artísticas están colocadas en plazas clave, no son cualquier plaza, sino plazas que tienen una trayectoria virreinal y también que, digamos, estas plazas con el tiempo van a admitir otras esculturas públicas y se van a convertir en plazas donde se van a colocar figuras monumentales conmemorativas. Va a estar de la mano tanto las fuentes de agua como los monumentos, los primeros monumentos públicos de Lima y en general del Perú. Y esto es muy interesante porque creo que tampoco se ha hablado de ello, ¿no? Los factores histórico-políticos, bueno, no he entrado en detalle, en el libro de la Fontana de Tacna está muy detallado que esta fuente de Tacna, la Fontana, en realidad fue fruto de una corrupción.
les comento este acto de, digamos, irregularidad que se cometió al momento de instalar la fontana. Fernando Hughes era uno de los, digamos, empresarios que iba a instalar el agua en el río Uchusuma, que iba a canalizar el río hacia la ciudad de Tacna. Y a él le encargaron que haga esa canalización y que coloque una fuente de agua pública en Tacna. Entonces, él hace esa obra, pero no tiene una fuente. Entonces, le pregunta al Cabildo de Tacna dónde hay una fuente. Y ellos sí tenían una fuente que le había regalado el gobierno. Así que el gobierno de Balta, como le había regalado, le vende esta fuente al empresario. En un acto bastante irregular. El empresario, como le parecía más económico comprarlo aquí porque ya estaba ya incluso en el puerto del Callao listo para enviarse a Tacna, le parecía más rentable, ¿no? Y accede y se coloca esta fuente. Entonces, hay irregularidades. Por ejemplo, el Estado también quiere averiguar cuánto costó originalmente la fuente y no encuentra en la boleta, ¿no? Y se pasa de una oficina a otra consultándose. Todo esto se verifica en los documentos del Archivo General de la Nación. Entonces, como no se llega al precio, le coloca un precio al tanteo. Entonces, esas irregularidades, esas, digamos, indicios de corrupción, yo creo que están bastante ligados y sobre todo en la época del guano. Estamos justamente en una época de efervescencia y de lo que llamaba Pablo Macera, ¿no? La orgía fiscal del guano. Bien, entonces, tenemos que hay factores intrínsecos que hacen de una fuente de agua una fuente monumento, que es su belleza y que también su simbolismo. Pero también hay otros factores que son extrínsecos. Lo que pesa en su trayectoria histórica, cuánto influye en la, digamos, configuración urbana que tiene una ciudad, que tiene un espacio público, ¿no? Bien, entonces, ¿se puede hablar de fuentes monumentos en el centro histórico de Lima? Bien, ahora sí, vamos al tema, ¿no? Ya hemos visto la parte teórica que, digamos, me tocó estudiar años antes de entrar a trabajar a ProLima y esto se aplica ahora a las fuentes del centro histórico. Vayamos entonces a las raíces de las fuentes públicas del virreinato. Las que he podido detectar que son las más conocidas, aunque no son las más conocidas, son las que estuvieron en la Alameda de los Descalzos. Este es un cuadro que se pintó por una eventualidad que exacerbó los ánimos de los fieles, que se robaron de la catedral la hostia consagrada, un copón de oro. Y bueno, para rememorar el momento en que se encontraron las hostias y se castigó al ladrón, se pintó este cuadro. Bien, este cuadro se pintó y a la vez es un retrato urbanístico del RIMAC, de un gran sector, de una porción del RIMAC. En la parte superior, aunque está un poco oscuro, se puede ver el detalle de la Alameda de los Descalzos. En la Alameda, ampliamos este detalle, se puede observar a duras penas, y esto, bueno, es complicado porque también el cuadro está un poco, digamos, oxidado, el barniz no se ve no permite ver la imagen, pero se pueden ver las tres fuentes que están equidistantes aparentemente, ¿no? La perspectiva no es tan rigurosa de este pintor, pero cuando vemos un detalle más amplio sí se puede ver que son tres fuentes de agua. Para no entrar en especulaciones, habría que contrastar si realmente eran fuentes de agua. Bueno, hay un plano de Lima pintado en 1787 que fue replicado en 1862. Es una réplica del hecha en el siglo XIX del siglo XVIII. Lo interesante de esta pintura es que replica todos los detalles de 1787, o sea que es un documento visual de esa época, de 1787. Entonces, cuando vemos el detalle en la parte superior de la Alameda de los Descalzos, este plano no solo es, digamos, arquitectónico urbano, sino también es un plano que muestra todas las redes hidráulicas que tenía la ciudad. Incluso aquí podemos ver en la parte inferior el Guatica que surte en el número 16 al molino que se convertirá en el molino de Micaela Villegas, ¿no? Y por ejemplo, en la parte superior, el Guatica también se desviaba por el Cerro San Cristóbal y descendía a justamente estas tres fuentes de agua como se ven en estos círculos de aquí. Entonces, sí, existían fuentes de agua, no se sabe qué diseños tenían, pero lo interesante es que cuando llega el siglo XIX, se eliminan dos de ellas y se preserva solo una. Se preserva hasta el día de hoy solo una, ¿no? Es la que se ve en el fondo
Y lo interesante es que este espacio es el que acogió a las primeras esculturas públicas de Lima, que fueron los 12 signos zodiacales o la serie de los 12 signos. Entonces, los monumentos públicos están directamente relacionados con las tomas de agua, con los, digamos, abastecimientos, los puntos de abastecimientos de agua del virreinato. Bien, por otro lado tenemos que la Plaza Bolívar, después Plaza Constitución, perdón, Plaza de la Inquisición, Plaza Bolívar, Plaza de la Constitución. Vemos que también tiene una fuente de agua en el medio. Y no es una fuente reciente, a pesar de que el modelo de esta fuente parece del siglo XIX, digamos, bien entrado al siglo XIX, quizás segunda mitad. Cuando vemos la documentación de 1822, ya se habla de que existía una fuente, ¿no? En 1822, aquí hay un pequeño paréntesis, se iba a colocar allí, antes del monumento a Bolívar, un monumento a San Martín, ¿no? Ese monumento no se lleva a cabo, evidentemente, pero se pidió de que cerca de la base del monumento debía reponerse la fuente que ahí había existido. Entonces la Plaza de la Inquisición tenía una fuente de agua y si bien se había retirado en la época de San Martín, se ve que ya avanzado el siglo XIX ya estaba repuesta. Por otro lado tenemos el monumento a Colón, que lo había mencionado, primero se establece. Bien, hagamos un repaso antes de que me olvide. La serie de los descalzos es la primera que llega al espacio público limeño. La segunda escultura es la del monumento a Bolívar, que lo acabamos de ver. La tercera es en 1860 el monumento a Colón. Entonces estamos viendo los inicios de las esculturas públicas de Lima y que están muy relacionadas con el agua. En este caso, por ejemplo, cuando vemos que se hace una inversión, digamos, se hace unas obras adicionales al monumento, se señala que va a haber una reja de fierro en cuyas 4 esquinas hay unas 4 columnas de granito y al frente de estas unas caras de león que arrojan agua por la boca. Entonces, resulta un poco inverosímil ver estos machones con las máscaras, pero sin el flujo de agua, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, modelos de fundición y te muestran esto, ¿no? Te muestran en su catálogo que hacían estos pilones para tal vez la esquina de una plaza o tal vez para algún tipo de calle en especial en donde se colocaban estos surtidores. Entonces el modelo es bastante parecido. Incluso en Inglaterra también existen otros modelos similares, incluso con el remate de los delfines, no sé si se puede ver en la parte superior, que están entorchados. Bien, entonces era muy posible que haya servido las bocas de los leones para arrojar agua. Y bueno, lo interesante es que aquí, como vemos en esta vista panorámica de Lima de 1872, allí en el círculo está el monumento a Colón. Bien, cuando vemos una representación antigua del siglo pasado, perdón, estoy que me equivoco, 10 años antes, de 10 años antes nada más, hay una fuente de agua, ¿no? Entonces, antes de que se construya, que se coloque el monumento a Colón, había una fuente de agua en su lugar, ¿no? Entonces, eso podría explicar cómo es que funcionaba un mecanismo para que los mascarones arrojen agua. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque vamos entendiendo que las primeras esculturas públicas estaban relacionadas con las fuentes de agua virreinal. Ahora, la explosión del uso del hierro fundido da lugar a que se haga la primera exposición nacional. No se hizo como se piensa tal vez en el Parque de la Exposición, sino se hizo en el Colegio Real. El Colegio Real de la Universidad San Marcos fue el primer lugar donde se hizo la exposición nacional, la exposición industrial, en 1869. Aquí se puede ver incluso algunos grabados del interior del Colegio Real y en este espacio, en sus distintas aulas, ya que allí se instituyó la Escuela de Artes y Oficios, se exhibieron, obras escultóricas, tanto de Pietrosanti, por ejemplo, de Tenderini, de Johnstrom, que era un escultor de madera sueco, ¿no? Que hizo incluso el ángel que está en la torre de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo. Bien, él mismo también forma parte de esta exhibición.
así como fundiciones de fierro y bronce, maquinarias, obras de fragua y de cerrajería, etc. Y el que más destaca en esta exposición es la compañía Kemisch y Melson. Quisiera que por favor se acuerden de ese nombre, ¿no? Esa compañía de estos dos apellidos. Estos dos plomeros y a la vez ingenieros hidráulicos son los que van a destacar, sobre todo en los acuerdos, en los contratos de instalaciones de fuentes, de esculturas públicas. Bien, Kemisch and Melson, o Kemisch y Melson, eran bastante conocidos, tenían incluso sus anuncios en el comercio o, por ejemplo, en el Correo del Perú. Ellos mismos se proclaman como los premiados por la municipalidad en la primera exposición de Nacional de 1869, lo que acabamos de ver, ¿no? Y también está ubicada su taller, su oficina en la calle Pozuelo de Santo Domingo. Aparte de eso, dice que se instala pilas, lavatorios, cocinas económicas, etcétera, etcétera. Entonces, Kemisch y Melson también tiene otro tipo de anuncios y ¿qué sucede? Que hasta el alcalde de Lima, el futuro presidente Manuel Pardo, hace una suerte de poema en elogio a Kemisch y Melson, porque en realidad era bastante estratégica su alianza comercial con esta casa, ya que tenía una relación directa con los consignatarios del guano, y los consignatarios del guano en el extranjero establecían un precio para estas obras y terminaban comprándolas a esta compañía. Esta compañía no solo se encargaba del envío, del transporte de estas esculturas o estas fuentes, sino que también se encargaba de instalarlas, ¿no? Entonces era como un servicio, digamos, completo de ingeniería hidráulica. Bien, entonces, cuando ocurre, ahora sí, la exposición aquí adyacente, en el Parque de la Exposición, en 1872, hay un pabellón dedicado a Kemisch y Melson, o Kemisch and Melson. De hecho, casi, bueno, no sé si la mayoría, pero gran parte de las esculturas en fierro fundido que se exhibieron en la exposición del 72 fueron de esta compañía. Bien, ahora, incluso hay una acuarela que es socarrona, digamos, en el lenguaje de Pancho Fierro, que muestra a una mujer con atuendo indígena, se puede entender que está miccionando en la calle, y el título dice, esta es Lima antes de que llegue Kemisch y Melson. ¿Por qué? Porque Kemisch y Melson había implementado las redes sanitarias antes que los silos, después, perdón, que los silos, ya superado los silos y los muladares que se formaban en las calles, ¿no? Bien, ahí un hombre la está tapando por el pudor. Bien, entonces, tenemos que, claro, son piezas artísticas que vienen por catálogo, ya lo hemos visto con la Fontana de Tacna, tienen la misma naturaleza, son de renombrados escultores, varias de ellas, otras son anónimas, pero son bastante destacadas, algunas de ellas son copias de modelos griegos o de modelos romanos. Por otro lado, el factor simbólico es que se promociona mucho la simbología de las 4 estaciones, los 4 continentes. En ese momento eran 4 continentes, no eran 5. También, por ejemplo, la mitología de Neptuno, las Nereidas o diosas de la abundancia hídrica. Digamos, va por ese lado, ¿no? Va por mostrar una abundancia de recursos, y creo que por ahí va la mayor parte de símbolos mitológicos que se comercian en este tipo de fuentes y de esculturas. Por otro lado está el factor sociourbanístico, ¿no? Fueron piezas cuyo origen está asociado a las plazas públicas, ya lo hemos dicho, y a los primeros monumentos públicos de Lima. Incluso hasta el día de hoy sostienen muchos de estas piezas una identidad con la ciudadanía. Pensemos en la Fontana de Tacna, ¿no? El historiador Cabañaro, que es historiador de Tacna, recogió el nombre de Fontana porque así le decía a la gente durante toda su vida, y por eso hasta el día de hoy se le conoce como Fontana, a pesar de que en la venta oficial de la fábrica Baldón se le llamaba Pila, y punto. Pila modelo T. Así de simple. En cambio, ya ha llegado aquí y con la trascendencia que tiene en el espacio público, se le da un nombre y puede ser, por ejemplo, la Fuente de los Tritones, la Fontana de Tacna, etc. Entonces,
arraiga un sentido de identidad escultórico en el espacio público. Sostuvieron y sostienen una relación de identidad con la ciudadanía. Claro, eso es lo que acabo de mencionar, ¿no? Bien, ahora, entrando a materia de lo que son las fuentes del centro histórico, en la revista Mundial en el año 20 ya había un interés muy genuino de contemplar a las fuentes de agua como objetos artísticos, incluso como obras de arte, pero todavía quedaban registradas como parte de la anécdota, como una nota periodística más, ¿no? Pero eso resulta interesante porque es un antecedente de lo que hoy consideramos como fuentes monumentos. Bien, entonces aquí a la izquierda, por ejemplo, está la fuente de los Tritones en la Plaza Santa Ana, la Plaza Italia. Aquí a la derecha está la fuente Unanue, por ejemplo, está la fuente de la Plaza Mayor, la fuente de Neptuno en la parte superior. Hay otro artículo 2 años después en Variedades donde se habla de las pilas de Lima y se menciona, por ejemplo, la fuente de Cocharcas, la fuente del Paseo Colón, e incluso en las obras del metro se encontraron los cimientos de estas fuentes que pertenecen a 1900 o 1902 cuando se construyó la avenida Colón. O, por ejemplo, la fuente de la Plaza Buenos Aires, que es de la que vamos a hablar en un momento. O la fuente de los Descalzos, que ya la hemos mencionado, la única sobreviviente. O, por ejemplo, la fuente Unanue, que ya la mencionamos hace un momento, la fuente de Neptuno, la fuente de Mercedarias, que es muy anecdótica y la vamos a ver, es bien interesante, y la fuente de El Cercado. Entonces, son antecedentes de la importancia que se les estaba dando a las fuentes de agua. Bien, entonces, claro, también va por ese lado. La instalación de estas fuentes de agua tenían todo un discurso que ya he expuesto, ¿no? Entonces, esto también se replica en todas y cada una de las fuentes que se colocaron, no solo en las plazas de Lima, sino también a nivel Perú. A nivel Perú, incluso si ustedes viajan a Huarochirí, Matucana, cerca, o si van incluso a Chachapoyas, van a ver fuentes de fundición artística, ¿no? Sean de Francia, sean de Inglaterra o sean de Estados Unidos. Fue un boom. Casi como, digamos que fue un síntoma claro y directo del boom del guano. Bien, entonces ya vamos a la segunda parte que vamos a hablar sobre cada una de estos 4 ejemplos. Empecemos por la fuente de la Plazuela de San Francisco. En 1866 se compró esta fuente, pero esta se colocó en una plazuela que tiene una larga historia. Es más, hasta el día de hoy todavía existe una controversia, existe digamos, una disputa por este espacio público que nació como espacio público, pero al día de hoy todavía lo reclaman como privado, la Orden Franciscana. Bien, incluso vamos a ver algunos documentos. Este, por ejemplo, es un acta del Cabildo del 21 de junio de 1602, donde la Orden Franciscana pide que la plazuela de San Francisco, que ya la había donado la familia de Nicolás de Rivera para la ciudad y ya se había dispuesto para la ciudad, la Orden Franciscana pidió que se recorte un poquito la plazuela para que se construya ahí su cementerio. Me explico, los cementerios no son como los de ahora, afuera de la ciudad o en un lugar apartado, sino que estaban en el atrio de las iglesias. Entonces quería un atrio, digamos, un margen que gane un poco a la plazuela. Entonces, la primera respuesta que tiene la familia de Nicolás de Rivera es que se oponen. No quieren que se utilice algo que está destinado para uso público para un uso particular. O sea, ya desde ahí empezamos con la controversia entre la Orden Franciscana y digamos, la autoridad civil, la autoridad municipal. Bien, eso por un lado. Por otro, al mes siguiente nada más, se contesta, la municipalidad sí acepta, pero acepta únicamente que se le ceda lo correspondiente al margen del cementerio. Y así se hace, ¿no? 70 años después se representó en este grabado. Como se puede apreciar en la parte izquierda, esta es la que corresponde al cementerio de la Capilla de la Soledad, al cementerio de la Orden Franciscana y al cementerio de la Capilla del Milagro. Entonces, esa sesión se celebró, pero no se celebró ningún tipo de sesión sobre toda la plazuela. Eso ya sucedió recientemente, en los últimos 40 años. Bien, entonces, ¿qué de interesante tiene esto? Que cuando consultamos nuevamente el plano de José Jiménez, que vimos que tenía las redes hidráulicas,
la plazuela de San Francisco no tiene ningún surtidero de agua. O sea que no estaba pensado para tener un pilón o ser abastecimiento hídrico. Y tal como se ve, incluso hasta el siglo siguiente, en 1865, no había absolutamente nada. Sin embargo, allí se celebraban como un campo libre, se celebraban algunas fiestas. Incluso tengo registrado que este arco triunfal, por ejemplo, se colocó para inaugurar esta campana celebrada para el Seminario Santo Toribio. El Seminario Santo Toribio mandó fundir una campana y para celebrar e inaugurar solo esa campana se hizo este arco efímero, ¿no? Entonces, eso es donde se estableció en la plazuela de San Francisco, o sea que era un lugar festivo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Llega el año 1871 y se ordena que todo el perímetro, ya como los cementerios de las iglesias estaban desfasados, en desuso, ya se había construido 70 años casi antes el cementerio presbítero maestro, el cementerio general, se libera estos muros pretiles, ¿no? Y hoy día estas cruces que están en el muro pretil están en el interior del claustro de los franciscanos. Bien, entonces se libera la plazuela y en el centro se coloca el primer surtidor de agua, ¿no? El primer surtidor que ya está canalizado con caños de fierro fundido. Aparte de eso, en 1941 ya se ve un primer modelo de una fuente. Presumiblemente sea este modelo también de la Fundición Baldón, ¿no? Y años después tenemos esta foto de 1970 en donde ya se ve la fuente actual de la plazuela. Entonces, ¿qué pasó entre 1941 y 1970? ¿Cómo llegó esa fuente allí? Bien, hay algo importante. A fines de 1940 se construye la avenida Bancay. Aquí tenemos incluso una vista de la construcción de la avenida Bancay, más o menos a la altura de Girón Puno. Ahí está el monasterio de la Concepción, que todavía no ha sido demolido y que está a punto de llegar las obras para demolerlo y cruzar y llegar más o menos hasta San Francisco. Bien, entonces esto ocurre y todo el entorno de la avenida Bancay se adorna, especialmente la plazuela de San Francisco, que se iba a llamar Plazuela España y que incluso en el gobierno de Leguía se le iba a llamar Plaza España e iba a acoger el monumento a Francisco Pizarro, el monumento ecuestre. Obviamente no sucedió, pero menciono todos estos datos porque retratan cuál era el espíritu que tenía este espacio público y su importancia. Ahora, ocurre que sí, hay una importancia, se le da una importancia a la plazuela de San Francisco, tanto es así que los mismos franciscanos querían colocar un monumento en esa plazuela y querían colocar un monumento a San Francisco Solano, su santo, el santo peruano y uno de los santos más importantes de la orden aquí. Y se señala, ¿no? En los últimos días apareció en los diarios de la localidad informaciones sobre la creación de un comité para la elección de un monumento a San Francisco Solano y que era de extrañar la existencia de un comité con tal afinidad en el que no tuviera injerencia el Consejo. O sea, la Municipalidad de Lima se estaba quejando porque estaban, digamos, traspasando o pasando por encima su autoridad. Y muy fuertemente en esta sesión de Consejo del 7 de abril se señala, la Municipalidad de Lima no acepta ni tolerará que nadie se inmiscuya en aquellos asuntos que le incumben. Los monumentos nacionales los podrá erigir el gobierno y el arreglo de las plazas nos corresponde única y exclusivamente a nosotros. Así de enfático fue, o así de enfática fue la municipalidad. Por otro lado se señala, la municipalidad no tolerará esta colecta, la colecta para el monumento a Solano, porque tiene perfectamente financiada la obra y los fondos necesarios para efectuar la transformación de la plazuela de San Francisco. O sea, ellos lo querían hacer por cuenta propia. Pero hay un detalle, ¿no? Y es que anteriormente la municipalidad sí le había dado permiso para la primera piedra, o sea que estaban entrampados también en una licitación y luego tuvieron que retroceder. Pero claro, no lo iba a financiar ni las obras, la iba a hacer la orden franciscana, sino la municipalidad. Bien, entonces, como había esta intención, la forma de colocar una presencia de autoridad en esa plazuela era colocando una fuente de agua. Entonces se colocó la fuente de la plazuela de San Francisco.
O sea, todo este contexto es para entender por qué se coloca esa fuente. Y por eso es que el 30 de diciembre de 1954, en una sesión de consejo, se afirma: en la restauración de la Plaza de San Francisco, en que se colocará pisos de lajas y una pila donada por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, se instalarán los faroles ornamentales, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál era esta pila de la Beneficencia Pública? No era otra, sino que la del Hospicio Manrique. Bien. Entonces, en el Hospicio Manrique se había conservado tanto las esculturas de la fe, esperanza, caridad y también la fuente. Según Benvenuto, esta fuente era de bronce, una pila de bronce, lo cual es inexacto. En realidad era de fierro fundido, ¿no? Y se señala, ¿no? Bajada las gradas, una pila de bronce rodeada de jardincillo, alegra y perfuma el establecimiento. Se refiere al Hospicio Manrique. Cuando vemos la foto panorámica, cenital, la aerofotografía de dos momentos distintos, se puede ver a la mano izquierda que efectivamente en el patio está una fuente. Y en el año 58 ya no está, ¿no? Entonces ese era un indicio aproximativo de que por ahí se mudó la fuente. Entonces calza con el dato de la beneficencia o no esa fuente, probablemente el Hospicio Manrique. Entonces cuando vemos una foto del interior del Hospicio Manrique se puede ver el modelo de la fuente de la Plazuela de San Francisco, o sea que efectivamente esa es, ¿no? Y cuando se ve esta fotografía, donde se ven las obras, incluso las lajas que se mencionan para colocar en el piso, allá están al fondo, y también la fuente, ¿no? Entonces aquí se certifica fehacientemente, ¿no?, de que esta fuente pertenecía al Hospicio Manrique y fue trasladada a fines de 1953 a 54, el año 54. Y aquí tenemos una vista del Hospicio Manrique ya sin las esculturas, ya sin la fuente en el año 80, en los años 80. Entonces, algo adicional, que esta modelo de fuente, así como hemos visto los anteriores que pertenecían a Valdon o a la fábrica Dussel, esta perteneció a una fábrica, o procedió de una fábrica de fundición estadounidense, ¿no?, que era James Bibb & Co. James Bibb & Co. hizo este modelo y por catálogo vendía sus diseños. Y claro, es la misma, ¿no? Es exactamente la misma. Ahora, otro modelo que existe en el Perú está en la Plaza de Jauja. Entonces, si es que se quiere restaurar, por ejemplo, la fuente de la plazuela de San Francisco, se tendría que ir a Jauja para sacar el modelo. Por otro lado, esta foto me topé justo antes de cerrar la investigación, me topé con esta foto, ¿no? Y al ver la foto uno se puede percatar que es el mismo modelo, ¿no? Y además está en la Plaza de las Mercedarias, muy cerca al Mogrovejo, ¿no?, más o menos a 3 o 2 cuadras del Hospital Mogrovejo en Barrios Altos. Hoy día ya no existe nada, ahora está el busto de Ramón Espinosa, pero es interesante porque también existía allí esta fuente y el mismo modelo también, solo que un poco mutilada, como se puede apreciar. Esta está completa y esta está mutilada. Bien, entonces, en el año 70 aproximadamente, así lucía la fuente de la Plazuela de San Francisco. Incluso ya la habían mutilado esta suerte de asas de la vasija en el remate, ¿no?, lastimosamente. Y hasta el día de hoy, pues, solo se conservan los cuerpos inferiores, ¿no? Claro, esta es una foto anterior, antes de que empiece esta disputa entre franciscanos y la Municipalidad de Lima, pero así lucía antes de esa disputa, ¿no? Bien, entonces, James Bibb & Co. también había hecho otros modelos de fuente y creo que no es tan conocido este dato, pero la fuente de la Plaza del Cusco también es de esta fundición. Y no solo eso, sino que James Bibb & Co. Cambió de rúbrica porque entró en un periodo difícil. Tuvo que asociarse con un fundidor más y creó James Kirkland & Co. Y cuando llega a ser esta nueva marca, James Bibb & Co. ya tenía un prestigio. Y James lo que hace es promocionar lo que ya había trabajado anteriormente para poder ser contratado por el Estado en Estados Unidos. Y Washington lo contrata para hacer la cúpula o el domo del Capitolio. Entonces tenemos que esta misma fundición, anteriormente, antes de que cambie de razón social, se dedicó a hacer fuentes de agua. Después ya no. Entonces es interesante porque tenemos a una marca que hizo el domo del Capitolio y también hizo la fuente de la Plazuela de San Francisco. Bien, entonces eso es el alcance de la fuente de la Plazuela de San Francisco. Ahora vayamos a otras tres.
Estas otras tres son unos alcances muy generales y me gustaría que de repente lo puedan detallar leyendo los libros correspondientes de monumentos. Estas son investigaciones que llevó a cabo Tania Pérez, que sensiblemente falleció en enero, ¿no? Entonces, son tres investigaciones de tres fuentes distintas, ya que con ella quería trabajar el tema de fuentes. Me explico. Yo previo a este proyecto de monumentos había trabajado con Tania, sobre todo viendo artistas del periodo virreinal y también republicano, de ese tránsito, especialmente Marcelo Cabello, es un grabador. Bien, cuando vimos el tema, a ella le llamaba mucho la atención las fuentes de agua virreinal. Y yo justamente había publicado el tema de la Fontana de Tacna. Entonces, como iniciamos el tema de las investigaciones de los monumentos, ¿por qué no integramos a las fuentes de agua que tienen esta particular belleza y esta trayectoria histórica? Todavía no estaba desarrollado todos estos alcances que hemos visto. Entonces nos pareció pertinente que ella siga la posta de las investigaciones de las fuentes de agua. Yo me encargué, es más, la primera investigación que hice para Prolima fue de la plazuela de San Francisco, de la fuente de la plazuela de San Francisco. Y una vez que ya hablé con Tania, pues ella ya se encargó de las demás y siguió la posta de esta línea de investigación. Bien, entonces, la primera es la fuente de los tritones. Se le llama fuente de los tritones, le hemos llamado así porque tiene como figura principal en la parte inferior a los tritones. En 1861 había una intención de renovar la plaza y colocar una fuente de agua de piedra. Todavía no existía la fuente de los tritones, era una plaza, digamos, llana. Esta intención de reforma se dejó de lado porque no era lo novedoso eran las fuentes de fierro fundido. Así que no se instaló y este proyecto que se ve aquí no prosperó. Iba a ser de piedra, incluso iba a ser de piedra de la isla de San Lorenzo, un dato extra. Los basamentos de todas las esculturas de la Alameda de los Descalzos es de piedra de la isla de San Lorenzo. Entonces se utilizaba, digamos, material limeño. Bien, entonces no se da. Pero un regidor llamado Viviano Gómez se dirigió al alcalde y le dijo, ¿por qué no se puede colocar una pila de hierro con todos sus útiles muy aparente, ¿no? Y dice que dicha pila es de pertinencia del Estado, que la hizo venir de Europa. O sea, ya se está hablando de que hay una pila o fuente disponible que había comprado el gobierno del señor Antonio Pezet, es decir, más o menos entre 1863 y 65, y que estaba en el Callao, ¿no? Entonces, pide que se disponga de ellas y le dan carta blanca, ¿no? Le dan luz verde para que disponga de esa fuente. Entonces, en otra sesión de consejo de 69 se señala, quedó la orden del día del informe de la Comisión de Ornato y Obras Públicas en la propuesta de Kemisch y Melson para colocar una fuente y asientos en la plazuela de Santa Ana. O sea, Kemisch y Melson fue la que instaló la fuente de los tritones. Bien, entonces aquí tenemos la vista de la Plaza Santa Ana, antes de que sea Plaza Italia en 1910. Ahí se puede ver la magnificencia que tenía el lugar, además porque formó parte de unas reformas de todo el espacio público. No se colocó únicamente la fuente, sino que, si se puede ver en la base, tiene hasta vasos de fierro fundido. En la verja lateral incluso hay un par de esculturas de las que ya hemos hablado en la exposición anterior, que algunas de ellas representan a las estaciones y que hay unos ejemplares en Paraguay, en Asunción. Bien, estaba lleno de ornamento de fierro fundido, aparte de la verja, ¿no? Aquí tenemos una vista desde el suelo de 1920, es decir, desde 1870 hasta 1920 estaba íntegra la fuente de los tritones. Ahora, la fuente de los tritones fue vendida era ofrecida por stock, por catálogo, por la fundición inglesa Handyside, ¿no? Tania Pérez encontró la correspondencia entre el modelo de catálogo y el modelo escultórico. Ahora, hay otro modelo, sí, que está ubicado en Inglaterra, ¿no? en Londres. Y claro, allí se puede ver, lo han pintado, han tenido la arbitrariedad de pintarlo, pero también hay otro ejemplar en Concepción, Junín. Y de hecho, creo que ya no es tanta novedad. Bueno, a ver, antes de no ir a esa novedad, esta es la fuente de los tritones ya mutilada, ya descuidada hasta el año 2020. Entonces, la investigación de esta fuente
llevó a que se pueda detectar otro ejemplar y fidedignamente y con base histórica se pueda integrar los elementos faltantes, ¿no? Entonces, para eso sirve, considero, la investigación en el caso de recuperación del patrimonio. Tenemos la fuente de Buenos Aires. Aquí tenemos dos vistas, una de 1744, que es el plano de Lima 1744, es un plano muy especial porque es un plano escenográfico, y aquí un plano satelital, ¿no? Una vista satelital de Lima, de esa misma zona. Para tener referencias, aquí en la esquina se puede ver lo que correspondía o lo que todavía no correspondía porque no se había construido aún, la iglesia de Cocharcas. Y en esta zona, más hacia la esquina de la izquierda, estaría hoy día el Hospital 2 de Mayo. Lo mismo, claro, aquí se ve, ¿no? El Hospital 2 de Mayo aquí está con su parque correspondiente, aquí está la iglesia de Cocharcas y en la parte baja aquí está la iglesia del Carmen Alto y aquí está la iglesia del Carmen Alto. En esta zona media es que se dio forma a una calle ancha, así de simple, calle ancha. Se le denominó calle ancha porque tenía esta, digamos, holguedad pues, de tránsito hasta que poco a poco se fue urbanizando. Esta calle ancha, una vez que se construye la iglesia de Cocharcas, se le empezó a llamar calle de Cocharcas. Y conforme fue pasando el tiempo, esta alameda, que fue formándose como una alameda, se le llamó Alameda de Cocharcas. Y después se le denominó Alameda de Buenos Aires. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos cómo la iglesia de Cocharcas ya figura en el plano de Lima. Y claro, cuando uno revisa los nombres de estas calles, es calle de Olleros, de los Santo Domingo Los Olleros. Aquí habían unos artistas indígenas de Huarochirí que vendían ollas. Y también la calle de Cocharcas, ¿no? Entonces, es interesante porque es parte de la toponimia, ¿no? de las calles. Bien, ahora, ¿qué ocurre? En 1886, 2 años después de, digamos, de que el ejército chileno abandona Lima y hay una pacificación temporánea, ¿no? La firma del Tratado de Ancón todavía tenía cautivas a Tacna y Arica. Hay un sentimiento de renovación, hay un sentimiento nacional de reconstrucción. Entonces, por eso se hacen algunas obras públicas y entre ellas, el comisario Gaspar Tafur dice, ¿por qué no hacemos una alameda y colocamos una fuente de agua en esta zona, ¿no? ¿En dónde? En la calle ancha de Cocharcas, ¿no? Entonces, allí se hace la obra y inmediatamente, ya que el alcalde en ese momento era César Canevaro, digamos, un personaje clave, sobre todo en la recuperación del patrimonio durante la guerra, acepta y el 10 de abril de 1887 se inaugura, ¿no? Y se inaugura señalando, ¿no? El domingo a las 2 de la tarde se efectuó la bendición y estrenan en la pila, ¿no? Se señala, ¿no? Se repartieron medallas conmemorativas de cobre, ¿no? Y bueno, Tania fue a investigar al Museo de Pueblo Libre y encontró que efectivamente las medallas todavía se conservan. Y en ellas se puede apreciar que dice Alameda de Cocharcas y bueno, todos los créditos a los que intervinieron en esa obra pública. Bien, entonces esto ocurrió en 1887 y la fuente se inauguró y es la que vemos en esta foto. Esta es una foto coloreada que corresponde al año de 1900 aproximadamente y se puede, aquí, bueno, acá le he montado equivocadamente un detalle, debería ser ampliado. A ver, ahí está. Aquí tenemos la imagen ampliada. La idea era identificar el modelo de esta fuente. No se sabía qué fuente era, así que era muy parecida a los Niños de la Oca. Los Niños de la Oca es un modelo grecolatino que estuvo en el Parque de la Exposición, habían como 4 o 5 ejemplares, pero desaparecieron en la década de los 80, en el 83, 85, se robaron todas casi. Aparentemente es el mismo modelo, e incluso les comento como anécdota, en la primera edición del volumen 1 que se presentó en el 2022 del Monumentos en el Bicentenario, se colocó que este era el modelo. Pero después nos rectificamos, ¿no? Nos rectificamos con Tania porque resultaba que era otro modelo distinto. Es decir, los escultores del siglo XIX a veces tomaban el modelo greco-latino original del siglo III en este caso y lo reinterpretaban a otro modelo similar, ¿no? Y en este caso es el niño con pez, ya no el niño con oca. No, y el niño con pez tiene en sus pies un soporte que son estos delfines entorchados que los hemos visto y que eran bastante conocidos en el siglo XIX. Y aquí hay otra compañía como James B. Co., la misma que hizo la de la Plazuela de San Francisco. También ofrecía este modelo.
Y también está John Fisk, que también ofrecía el mismo modelo. O sea, básicamente era un modelo que era muy conocido en Estados Unidos. Así que se puede decir que el modelo es estadounidense. Lo que sí no calza es la base y los primeros cuerpos, las primeras tazas de la fuente. Esas aparentemente fueron hechas acá porque tienen un acabado un poco prolijo, ¿no? Muy poco prolijo. Bien, y aquí se ve la fuente ya recuperada en el año 2022 a 23. ¿No? Entonces vamos a la última, que es la fuente Unanue, ¿no? La fuente Unanue actualmente se ubica en Breña, ¿no? Ya no está en el centro histórico. Por eso el estudio de esta fuente pertenece al volumen 5 de Monumentos al Bicentenario, porque ya no pertenece a la jurisdicción del cercado. Bien, entonces aquí tenemos una foto actual y el modelo que Tania identificó. Y resulta que era también de Handyside, la misma compañía que hemos mencionado hace un momento. Ahora, el lugar inicial de esta fuente no fue el Observatorio Unanue, sino más bien fue la Plazuela San Juan de Dios. La Plazuela San Juan de Dios hoy corresponde a la plazuela que está frente al Teatro Colón en la Plaza San Martín. No, es decir, en la boca de la Jirón Quílica con la Plaza San Martín. Por eso tiene esta forma triangular, ¿no? Entonces, allí se colocó la fuente y años más tarde fue trasladada a un espacio que está hoy día al frente del Palacio de Justicia, ¿no? A esa se le denominó, en primer lugar, fue el Observatorio Unanue, como se puede apreciar. Los observatorios, y este es un tema incluso histórico que puede dar para más, existían varios observatorios en Lima. Uno de ellos, por ejemplo, estuvo en la Escuela de San Fernando, ¿no? En la escuela donde está actualmente en la avenida Grau. Después existió este observatorio astronómico y también el observatorio de la torre del Parque Universitario, también era un observatorio. Entonces, bueno, digamos, pensando en estos observatorios, tenía un espacio privilegiado en el entramado de la ciudad. Y a su vez estaban, digamos, ornamentados, decorados con una fuente, y en este caso se colocó la fuente de la Plaza San Juan de Dios. ¿Por qué se trasladó ahí? Porque se estaba construyendo en la Plaza San Martín. Bien, entonces aquí tenemos una foto completa del modelo, ¿no? Aquí está precisamente, incluso acá nos podemos dar una idea más clara. Acá está el Museo de Arte Italiano, acá está el Observatorio Unanue, que hoy día corresponde al Palacio de Justicia, acá estaría lo correspondiente a la gran casa de RIMAC, de Seguros RIMAC, y aquí está lo que hoy corresponde al Paseo de los Héroes Navales con la Vía Expresa, las primeras cuadras de la Vía Expresa. Bien, entonces aquí está la escultura, la fuente, y cuando se traslada en 1929 a Breña, al naciente distrito de Breña, ya inmediatamente fue casi desmantelado, o sea, se llevaron piezas, se perdieron en el camino, etc. Entonces, ejemplares existen, felizmente. Por ejemplo, existe en Huánchor, en San Mateo de Huánchor, en Huarochirí, existe un ejemplar íntegro, ¿no? O también existe en Puno, por ejemplo. En Puno está un poco incompleto en el remate, pero bastante bien conservado, a pesar de que está pintado a colores. En Costa Rica también, y también, si mal no me equivoco, en Chile, sí, en Chile, en Ñuble, en Chile. Entonces, eso es el alcance de algunas fuentes emblemáticas del Centro Histórico de Lima. No he incluido la fuente de Neptuno, porque esta implicaría una conferencia aparte e individual, ¿no? Entonces, bueno, no tengo más que añadir. Pues, si tienen interés de consultar algo, yo estoy aquí para absolver las dudas, ¿no? Gracias.